pequeña que mi abuela, Miss Diezdi Lewis, ella nos sentaba en círculos a todos los nietos y nos contaba las historias de Puerto Viejo cuando ella era niña. Nos contaba historias, por ejemplo, de que por la costa se veían las luces en el mar, en la playa. Ella nos contaba que como en Puerto Viejo no había mucha iluminación, entonces había muchos dopis, muchos fantasmas que se podían ver, y que también contaban los relatos de los piratas, que habían hombres blancos que nadie sabía dónde aparecían, pero que aparecían por ahí, y de tantas historias que ella nos contaba acerca del mar, acerca de los tesoros escondidos de los piratas que hasta el día de hoy nadie los ha podido encontrar, pero que están ahí, se han hecho esfuerzos por buscar esos tesoros, pero hasta el día de hoy nadie sabe si ya encontraron alguno o no. Y son historias muy bonitas que nos contaba siempre de pequeñito, nos reunía en círculos y hasta nos enseñaba canciones también relacionados al tema del mar, al tema de la cultura afro, y también nos contaba acerca de las riquezas que traían ellos. Mi abuela, por ejemplo, ella era de Panamá. Ella nació aquí, bueno, sus padres eran de Panamá, y mi abuelo, Mr. David Palmer, él era de Barra de Colorado, mi familia allá. Entonces hubo un cruce muy interesante de personas que llegaron de esos sitios y se acomodaron en Puerto Viejo. ¿Tú te acuerdas de alguna canción de las que le cantaba a tu abuela? Me acuerdo de una en donde ella nos contaba, donde nos ponían unos papelitos en los dedos y nos decían de los pajaritos, Mr. Pita, Fly Away Pita, Fly Away. Ay, no me acuerdo, pero es que son tantas las canciones que nos enseñaban, que no me acuerdo. Y tú me estás diciendo que abrir ese libro de Tonaína que acabas de estar leyendo en el cuarto te rememoró todo esto. A mí de eso me emociona. Sí, Diony. Exactamente, porque ella esas mismas historias nos contaba, wow. Esas mismas historias de los piratas, de gente que llegaban ahí, que ellos sabían que no eran de la zona, que eran hombres blancos, ¿verdad? Que se vestían muy extraños, ¿verdad? Y también nos contaba mucho de que en ese tiempo se veían esas luces por la playa, y nos contaba también acerca de que muchas veces, no sé si será cierto, no sé, pero ella nos contaba de que muchas veces para cuidar esos tesoros se sacrificaban. Habían personas que sacrificaban ahí para que cuidaran el punto donde se encontraban esos tesoros, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Para mí es un honor que este libro te haya rememorado y te haya llevado con tu abuelita, Claro. Porque eso es lo que inspiró la creación de ese personaje de Tonaína. Sí. Cuéntale un poco a la gente. Esta mañana fuimos a las escuelas, fuimos a la de Puerto Viejo precisamente, y le contamos el cuento uno de los cuentos de Tonaína a los chiquillos y a las chiquillas. Yo te vi muy impactada, pero yo creí que eran inventos míos porque yo me entusiasmo cuando lo cuento. Cuéntame cuál fue tu impresión de la reacción y la interacción, sobre todo con los niños y las niñas de la escuela de Puerto Viejo cuando se les contó el cuento de Tonaína. Bueno, yo me emocioné tanto porque es parte de la historia que no conozco. Lamentablemente no lo cuentan en los centros educativos como lo hiciste tú. Y yo creo que hace demasiada falta porque ellos también quedaron asombrados porque eso es parte de la historia que se desconoce, ¿verdad? Y lamentablemente nuestra historia está ahí, pero nadie nos lo cuenta tal y como es. Solamente nuestros abuelos que nos cuentan, y a veces ni les creemos a nuestros abuelos. Pero ya con ese tipo de material uno se da cuenta y uno dice, wow, sí, en verdad, porque todo coincide, tanto lo que está en el libro como lo que nos contaban nuestros abuelos. Wow, qué bonito. Y si tú tuvieras que pedirnos a nosotros que hiciéramos un cuento adicional, bueno, todavía no has terminado el libro, me gustaría que cuando lo termines me digas cuáles cuentos faltan que tú escuchaste de tu abuela.
Sí, claro. Hasta el momento lo que me llamó mucho la atención fue cuando llegó el negro, ay, ¿cómo es? Diego, que llegó ahí a la isla. O sea, yo no sabía eso. Y para mí fue algo muy emocionante porque en ese tiempo dice que Diego era un hombre libre, que cobró también un salario, ahí también estuvo con la embarcación. O por ejemplo cuando contaste de que a las personas que fueron esclavizadas se les había enseñado que cuando se perdían tenían que seguir una dirección específica que era de sur a norte. Entonces eso tiene mucho sentido con los cimarrones, ¿verdad? Que se establecieron allá por Matina, por el lado de Pacuarito. Tiene mucha similitud también cuando hablamos de la Puebla, allá en Cartago, ¿verdad? Entonces todo eso nos indica que sí hubo un desplazamiento, que no solamente porque yo tenía entendido que solo se habían quedado en Talamanca, pero puedo darme cuenta de que antes de que llegáramos o llegaran mis antepasados para construir el ferrocarril, hubieron personas que ya estaban habitando estas zonas allá en Matina, ¿verdad? Entonces es algo demasiado interesante y muy lindo saber de que hubieron antepasados que llegaron antes y que estuvieron aquí muchísimo antes que llegaran personas de las islas ya contratadas para la construcción del ferrocarril. Ay, muchas gracias, Diony. La verdad es que a mí me emociona mucho y yo sentí también que los niños y las niñas se impresionaron de que eran cuentos que eran de su propia zona, con personajes de su propia zona. Me gustó también que un niño dijo, pero todo eso es mentira. Me gustó mucho porque también hay que discutir, digamos, el elemento de que el imaginario tiene una dimensión que se basa en una realidad y que vuela. Y después él se convenció de que sí, que podía ser cierto porque estaba documentado. La maestra le explicó que estaba documentado lo que es documentado y lo que le pertenece a los sueños y a la imaginación, que muchas veces después se construyen. Muchísimas gracias, Diony. Me encanta que estemos haciendo las visitas con Ana Yancy del Tajo Chirripó, contigo del SINAC, con Maraya que fue a contar los cuentos, y a mí que para mí es un honor no solo haber podido escribir esas historias, que como yo digo las escribió todo el mundo, sino también ver cómo es la reacción de la gente que se conecta porque es su historia y es su imaginario y son sus sueños construidos en estos momentos en nuestra vida, en este pueblo. No, gracias a ti Gracias. por ese material tan valioso, y ese libro para mí es el mayor obsequio que he tenido porque nunca había conocido esa parte de la historia que hasta el día de hoy lo conozco. Y como te digo, ojalá que este tipo de material se divulgue en la parte académica de los niños, no solamente de los niños afro e indígenas, sino de todo el país, para que nos demos cuenta de que la variedad cultural tiene una raíz muy fuerte y muy fundamentada. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú te acuerdas una de las canciones que te cantaba tu abuela? Sí, ya me acordé. Dígame. Two little birds them on the tree, one year Peter, one year Pa. Fly away Peter, fly away Pa. Come back Peter, come back Pa. ¡Ay, qué belleza! Gracias.